Visitando la ciudad, para nosotros es, bueno, gratificante también ver caras conocidas, otras que estamos conociendo en esta oportunidad. La verdad es que es muy lindo para nosotros volver. Yo soy de aquí, yo soy de Mar del Plata, es más, me convertí y todos mis primeros pasos los di en la iglesia Emanuel, del pastor en aquel entonces Guillermo Olman, ahora Ignacio. Así que ahora estamos vivimos en Buenos Aires después 3 años, cuando terminamos el Instituto Bíblico, y bueno, de ahí nos fuimos hacia Haití con mi esposa. Mi esposa está detrás con nuestra bebé que tiene menos de 2 años y se durmió. Y una vez que se duerme la fiera, hay que dejar que se duerma, ¿no? No hay que andar moviéndola. Después estamos con nuestra otra hija, Abril. Allí, Abril con 7 años, levanta tu mano, Abril. Bueno, Abril, a ella le gusta levantar su mano. Contento de poder estar, de poder visitarles, poder contarles un poquito del trabajo que se ha realizado en este tiempo y agradecerles también a las iglesias y bueno, contentos de poder ser parte de esta oportunidad. Voy a brevemente mostrarles un video, un pantallazo de lo que hemos hecho y luego compartir una palabra. Mi interés es que usted se vaya de este lugar con una palabra de parte de Dios. Amén. Y como sé que se va extendiendo el tiempo, voy a aprovechar bien el tiempo para que usted pueda irse de este lugar con algo de parte del Señor y un desafío. No iglesia, porque cada uno de los que están en este lugar representa también una iglesia y la iglesia tiene que ser desafiada hacia lo que también el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Servimos desde el año 2012 en Haití y bueno, han sido 6 años de mucho trabajo. Dios nos ha bendecido, hemos rápidamente aprendido el idioma, eso agilizó muchos pasos y luego de aprender el idioma, mientras lo aprendíamos, porque somos un poco como que no nos gusta quedarnos mucho tranquilos, mientras aprendíamos el idioma empezamos a abrir la primera iglesia en una ciudad a unos 40 kilómetros. Esa es la primera iglesia de la Unión de las Asambleas de Dios, una ciudad de 200.000, pero en la zona donde nosotros estábamos era la primera iglesia evangélica. En ese lugar habían 3 templos vudú, que es la religión oficial, pero no habían templos evangélicos de ninguna organización. Actualmente Dios nos ha permitido tener ya 3 iglesias evangélicas, es decir, que Dios ha entrado en ese lugar y está bendiciendo esa tierra. Y hemos visto la mano del Señor, hemos comprado terreno, hemos construido el templo y hemos también edificado una escuela en la parte de atrás, una escuela primaria. Empezamos con 40 niños, al segundo año 120, las fotos son antiguas, las que voy a mostrar son del año pasado. Este año son 180 niños que están recibiendo educación y también la educación cristiana. Imagínense, tenemos casi el 70% de la gente, de los niños que vienen a esa escuela, son del barrio más vudú de toda la ciudad, se llama barrio vudú, es decir, el nombre nos dice todo. Y de ahí vienen los chicos y aprenden del Señor, y bueno, tenemos devocionales, bueno, un lindo tiempo también con eso. Y también tenemos un comedor infantil. Hace un mes empezamos un comedor infantil, Dios proveyendo todo, porque era difícil el desafío, pero Dios nos ha permitido hacer esto. Y también nos ha permitido pastorear una segunda iglesia en la capital, una iglesia que estaba en crisis. Y bueno, hemos trabajado allí, bueno, hemos trabajado con jóvenes los días sábados y viernes, y bueno, los domingos y durante la semana células, grupos con hispanoparlantes. 7 naciones hay representadas actualmente en la iglesia y la verdad de distintos lados, todo lo que es Centroamérica, Guatemala, República Dominicana, Haití, filipino, ellos no son de ahí pero se meten también ahí, y cubano, bueno, distintas personas. Así que tenemos un videito para mostrarles, no sé si está. Sí, ese mismo. Entonces ustedes van a ver rápidamente allí algunas cuestiones para conocer un pantallazo. Es vieja las fotos, pero por lo menos para tener una idea. Cuando empezamos, esta es la iglesia hispana que empezábamos a trabajar, la iglesia estaba con 3 personas, más los que se estaban yendo de pastores, pero habían tenido una crisis y empezamos a trabajar allí. Esta es la escuela del primer año, este es el templo que se abrió los primeros 3 años.
y luego se empezó la construcción atrás. Tenemos también el departamento donde viven los pastores, porque cada una de las iglesias tiene sus respectivos pastores. En la iglesia en creol es un pastor haitiano, en la iglesia hispana tenemos un encargado de obra que es cubano. Bueno, Dios nos ha provisto todas las cosas para que los chicos puedan tener. Al principio, como los teníamos adentro, era bien complejo la situación, pero luego empezamos a construir. Dios luego nos permitió revocar, poder pintar, eso ya es más nuevo, pero verdaderamente Dios ha puesto su mano. Cuando llegamos no había nada, en un campo, pero realmente Dios puso una carga en el corazón y también el creer que Dios podía hacer algo en ese lugar. Bueno, hay gente que ha viajado, yo, Daniela, que también viajó, estuvo allí con nosotros, ha estado también familia y distintos hermanos que han ido y han podido ver quizás los inicios, y es bueno también que puedan ir viendo todo lo que han sembrado en aquel lugar. Recibimos grupos de diferentes lados para que nos ayuden, a veces evangelística, a veces vienen a construir, a veces vienen a enseñar para matrimonios. El último tiempo recibimos a 3 personas, uno de ellos era mi hermano y 2 amigos en Buenos Aires que vinieron en 15 días levantar todas las paredes, techo, dejarnos prácticamente el inicio para nosotros terminar quizá con los detalles nada más. Eso es creol, y mi esposa que está hablando. La familia, y ahora van a ver quizás un recreo para que vean cómo era el año pasado. Ahora estamos con muchos más niños y complica un poco más, casi que no tenemos mucho espacio, pero Dios nos ha permitido poder bendecir esa tierra. Bueno, Dios nos provee, podemos, todos los uniformes hay que pagarlos, la gente no tiene recursos, es un país con mucha pobreza. Y Dios nos puso esta carga de trabajar desde la niñez. Ya veníamos con escuela bíblica, pero pensamos como sueño tener una escuela, tener un comedor en aquel lugar. Y lo único que nos falta, quizás por así decirlo, en ese lugar, que lo tenemos también como sueño y desafío, es que cuando tengamos graduados de primaria empezar el secundario por la tarde, ¿no? Ese es el sueño futuro, Dios mediante, y abriendo las puertas para en los próximos años ir haciendo ese trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias por esto, y la verdad, gracias a la iglesia. A la iglesia que siempre se hace presente. ¿Qué les parece si abrimos nuestra Biblia? Lucas capítulo 10. Ya hemos orado por esta palabra, pero quiero compartir algunas experiencias, pero basado en una palabra de parte de Dios. Lucas capítulo 10. Vamos a hablar acerca de extender el reino de Dios, ¿sí? Miren, no voy a hacerlo largo, pero vamos a tratar de estar todos en sintonía para así lo podemos hacer rápidamente, pero sí que podamos irnos con una palabra de parte de Dios. Lucas capítulo 10, vamos a leer del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 4. Usted después en su hogar va a leer toda esa porción de la Escritura para poder comprender el contexto de esta palabra. Y le quiero hablar acerca de extender el reino de los cielos. Si usted sigue leyendo en esta porción, 2 veces el Señor va a decir que Él ha venido para acercar el reino de Dios a la tierra, que la gente pueda acceder a conocer ese gobierno de Dios en su corazón.
cuando Dios gobierna un corazón, y usted lo sabe porque lo ha vivido, Dios transforma toda su realidad. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿qué le parece si el desafío que tomamos a partir de esta palabra es también extender el reino de Dios? Que la gente pueda conocer que esto es real, que es una palabra que puede transformar y cambiar sus vidas. Dice la Biblia, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, dice la Biblia. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío, miren qué palabra alentadora, como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Es decir, tenía que ser rápido el trabajo, tenían que prestarle atención a la predicación del Evangelio. Hemos orado, pero quiero compartir con ustedes acerca de esto de extender el reino de los cielos. Si hay algo que el Señor quiere hacer y que, miren, nos une sin importar la denominación o el pastor que esté a cargo de la iglesia, es que todos estamos con ese mismo anhelo de extender el reino de Dios, ¿verdad? Eso nos une. Quizás podemos tener diferentes estrategias para poder realizarlo y quizás haya una impronta distinta por causa del ministerio que Dios nos ha dado, pero si hay algo que nos une es que deseamos extender el reino de Dios. Eso nos une. Y la Biblia habla, y a mí me encanta esta palabra, porque antes de esta palabra Jesús designó apóstoles, y los apóstoles aparecen con su nombre, ¿no? Es decir, todos los podían identificar, sabían quiénes eran, qué nombre tenían y qué posición de liderazgo iban a tener. Pero los 70 no los conocemos por nombre, no sabemos cómo se llaman, pero aún siendo gente sin nombre aparente, va a cumplir la misma tarea y va a tener la misma encomienda, el mismo trabajo que tenían los apóstoles. ¿Cuál era? Extender el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Y si hay algo que tenemos que tener en nuestros corazones es comprender este desafío. Me encanta. Jesús va a decir, ustedes van a ir, y me apasiona porque los envía adelante y de alguna manera le transfiere esa misión que él tenía. Dice, ustedes vayan adelante porque es como si yo mismo estuviera yendo. Y después voy a venir yo detrás y voy a seguir predicando. Pero vayan, anuncien. Y Dios hace una cosa maravillosa. Si usted sigue leyendo, vienen sorprendidos. Porque ellos eran personas que no tenían quizás ese nombre, ese rótulo, ese título. Pero vienen y dicen, mirá, hemos orado por los endemoniados y se nos sujetan. Oramos por los enfermos y se sanan. Es decir, empiezan a ver una manifestación del poder y de la gracia de Dios maravillosa. Entonces creo firmemente que cuando decidimos como iglesia extender el reino de Dios, Dios respalda a la iglesia en lo que hace. Amén. Dios respalda a la iglesia, porque eso es lo que ellos también contaron. Así que quiero hablarles en esta noche 3 características de la iglesia que extiende el reino de Dios hasta lo último de la tierra. La primera es que tenemos que tener visión de parte del Señor. Amén. Miren, si hay algo que tiene que llegar a comprender, no solamente no tiene que ver con el pastor, sino con toda la iglesia, es tener una visión. Porque a veces es el pastor el que tiene la visión, tiene esa mirada sobre lo que Dios quiere hacer sobre el lugar, pero la gente, nosotros es como que no llegamos a comprender y no seguimos ese trabajo. Ahora Dios quiere que no sea la visión de una persona, sino que sea la visión de Dios para toda la iglesia. Y quiere ponernos a nosotros en el corazón, y por eso en esta noche lo vamos a apuntar hacia las misiones, a que podamos extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Y esa es la visión que cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Porque cuando Dios pone una visión en nuestros corazones, nosotros caminamos para que
Es decir, de nada nos sirve ser personas que digamos, mirá, yo veo esto y aquello, ¿no? Y quizás le ha pasado conocer a gente, ¿no?, que vive soñando, pero muy diferente cuando usted tiene una visión, viene de parte de Dios, porque usted hace todo lo necesario para que esa visión de parte de Dios se pueda cumplir. La visión que tenemos como iglesia es extendernos hasta lo último, es ir hasta el lugar más distante, es llegar con su palabra hasta los corazones que todavía no han tenido acceso de escuchar del amor de Dios. Amén. Y por eso tenemos que sentir, miren, yo quiero que en esta noche el Señor pueda poner una pasión por los perdidos de nuestro corazón, que sintamos la carga. Quizá alguno sienta ese llamado de Dios de salir hacia otra nación, pero si aún tenemos que permanecer en la ciudad donde estamos, que sintamos la pasión por los que están a nuestro alrededor y extendiendo esa pasión hasta lo último. No tengo que ir para estar apasionado por alguien que está en otro lugar. Puedo seguir porque hay una visión de parte de Dios de que se alcance y soy parte y me involucro para que eso pueda ser posible. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios quiere que nosotros podamos tener una visión. Miren, Génesis, voy a tratar de hacerlo corto, pero Génesis en el capítulo 13 hay una discusión entre Abraham y Lot. Y los dos van a tener una visión distinta de las cosas. Y se va a levantar y dice la Biblia, ambos, dice, y alzó sus ojos Lot y miró la llanura, el valle y dijo, esa es la tierra para mí. Él sabía que esa era la tierra de Sodoma y Gomorra. Él sabía que esa era una tierra mala. Era una tierra que lo dice la Biblia, que en ese momento los pecadores se hallaban en ese lugar. No es que Sodoma fue destruida después porque recién ahí comenzó el pecado. No. Pero Lot miró eso y vio de manera natural y empezó a pensar, bueno, quizás hasta egoístamente, ese lugar yo voy a poder fructificar económicamente, voy a crecer. Y no le importó ir corriendo, dice la Biblia, ir corriendo a su tienda hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Pero dice la Biblia que hubo otra persona llamada Abraham. Dice la Biblia que Abraham recibe una palabra de parte de Dios. Y la Biblia dice así, y alzando sus ojos, dice, vio eso que había delante, y dice, miró hacia el norte, porque se lo dijo Dios, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, mirá, observa todo, porque todo lo que estás viendo va a ser posesión para ti. Y le dice, ve, anda, porque todo lugar donde pises ahí, ese lugar también va a ser para ti. Y todo comienza, es decir, él empieza a caminar, porque antes hubo una visión de parte de Dios, que eso tenía que ser alcanzado, porque había una promesa del Señor. Cuando hay una visión de parte de Dios de alcanzar a gente que no conoce del Señor, le aseguro que Dios va a hacer todo lo necesario para que usted lo pueda alcanzar, para que usted lo pueda lograr. Porque si hay alguien que está interesado en la gente que todavía no conoce al Señor, es el mismo Señor. Y quiere impulsarnos a tener esa visión, una visión de largo alcance, porque Él miró y mire, si hubiese tenido binoculares, pedía binoculares y tal, me miro hasta lo que más puedo, me subo arriba de un árbol y miro lo más lejos que fuera posible, porque la verdad es que tengo que alcanzar hasta lo último, y Dios nos quiere llevar a tener esa visión, de alcanzar hasta lo último de la tierra. Por eso muchas veces, aún sin ver nada en el terreno natural, uno empieza a tener una noción en el terreno espiritual. Quizás si alguno de nosotros hablara con alguno de los pastores o algunos de los hermanos que están trabajando en liderazgo, les podrían contar que cuando llegaron a realizar las primeras actividades no había nada, es decir, en el ámbito natural no se veía nada. Quizás se veía dureza, quizás se veía corazones que no eran alcanzados, pero había una visión de parte de Dios. Y que lo que nos hizo continuar era la visión que Dios había puesto en el corazón. Cuando llegamos allí a Haití, bueno, muchas cosas pasaron, pero en el lugar cuando fuimos, a nosotros nos llevó un haitiano y nosotros lo primero que le dijimos es llevarnos a un lugar donde no haya iglesias. Es decir, no queremos empezar a predicar donde haya iglesias alrededor. ¿Por qué? Habiendo tanta necesidad en ese lugar, mostrarnos un lugar donde no hay iglesia. Empezamos a pasar y en el lugar donde entramos, nosotros empezamos a ver templos, pero eran templos vudú. Y eso empezó a apasionar el corazón. Es más, la primera vez que fuimos
fuimos a Haití, yo fui para acompañar a mi esposa tenía carga por Haití, y yo iba porque, qué sé yo, me llevó el viento. Acompañé nomás. Fui a acompañarla, a estar, a poder ser parte de lo que ella estaba sintiendo en su corazón, pero la realidad es que no sentía ningún tipo de carga, para nada. Tenía en mi corazón un montón de cosas que quería realizar. Ahora, cuando fuimos ya desde la primera vez, pasamos por una ciudad, que es una de las ciudades de Vudú, junto con Leogán, donde abrimos la iglesia, y cuando pasamos por esa ciudad nos vimos iglesia evangélica. Entonces, yo empecé, tengo la pasión de evangelista, me encanta esa parte, yo hago campaña, me encanta la campaña, me siento cómodo con eso. Entonces vi y dije, pero y acá, paso por acá y no hay iglesia. Y el hombre me dice, la persona que nos acompañaba, dice, no, acá hay templos vudú, pero no tenemos todavía iglesia evangélica. Y ese fue el golpe. Miren, no necesité más, no necesité una voz que me dijera, Sebastián, volvé, sino que vi esa necesidad y dije, Señor, en este lugar puede haber una visión de largo alcance, en este lugar se puede alcanzar gente que todavía no te conoce. Y eso fue lo que motivó. Llegamos la segunda vez, fuimos al otro lugar y vimos lo mismo y dijimos, acá tiene que ser. Y pasamos por el templo vudú y yo contaba ahora en la convención de pastores el testimonio. Lo primero que veíamos en un templo vudú y orábamos por el templo vudú y orábamos por el templo vudú y orábamos por el templo vudú y pasábamos por ahí. Y el primer evento evangelístico que hicimos, lo hicimos al frente del templo vudú. Entonces, fue la primera, pusimos una película porque la gente iba a venir. ¿Qué pasa? En Haití no hay luz. Entonces vos pasás una película y es como que en un cine, capaz que la pantalla no era muy grande, o parecía una locura y venían todos a mirar. Entonces ahí predicábamos. Y eso fue lo que empezó a llamar la atención. Se convirtió el hermano del sacerdote vudú. Uno de nuestros primeros 9 creyentes que tuvimos en ese momento. Y bueno, a partir de eso, él le predica a su hermano y su hermano termina conociendo al Señor. Y yo contaba cómo el Señor hizo toda la transformación en su vida. Él empezó a sacar todo durante toda la noche, a prender fuego todo el altar, todo lo que tenía dentro de ese lugar. Pintó el nombre de la iglesia, era algo así como Satanás vive debajo de esta casa, y terminó pintando ese lugar. Y si usted pasa por allí, hoy se va a encontrar con la inscripción Le Sang de Jesús, la sangre de Jesús. Él fue transformado y se abrió una puerta, se abrió una brecha, y oramos, Señor, que la gente de acá conozca al Señor. Empezamos a ver la mano del Señor. Miren, solamente 3 hermanos nosotros contamos en la iglesia que habían ido alguna vez a una iglesia evangélica. El resto era todo de los templos vudú. Era gente que estaba atada, pero empezaba a llegar y a conocer al Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay una visión de parte de Dios, Dios hace lo imposible para que eso se pueda alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Tener visión de largo alcance. Como iglesia, pensar en las naciones, pensar que de tus niños pueden salir obreros a abrir iglesias, evangelistas, pastores, maestros, misioneros, aunque no lo veas, aunque parezca, mire, terrible, miren y piensen y digan la verdad, Dios puede hacer algo grande. Lo segundo, porque si no dije que iba a ser corto y no lo hago nada corto, lo segundo tiene que ver con el valor, ser valiente. Miren, si hay algo que tiene que movilizar a la iglesia, es no frenarse por los impedimentos. La palabra valor significa esa virtud que tienen las personas de avanzar, de realizar una acción, eso lo dice el diccionario, de realizar una acción aún frente a los impedimentos. Y yo creo que la iglesia de Jesús, si hay algo que ha demostrado a través de los años, es que aún con muchísimos impedimentos ha tenido el valor de poder seguir adelante predicando su palabra. Amén. Y miren, cuando nos han tratado de que éramos despreciados y que la gente pensaba mal de nosotros, la iglesia siguió avanzando. Y muchas de esas personas hoy están conociendo al Señor y han recibido su palabra. Tenemos que ser personas valientes. Dios nos llama a ser valientes. Dice, ir. Me encanta porque era un mandato, pero ya les anticipa al Señor. Mirá que vas a ser un cordero en medio de lobos. Es decir, no te van a esperar. ¡Ay, qué fino, qué lindo que está! No. Pero el Señor va a hacer algo. Mira, nosotros nos hicieron todo tipo de brujería, todo tipo de cosas, todo el tiempo, y nos iban contando porque cuando no pasaba nada. Entonces ellos se sorprendían y venían y decían, che, pero yo le hice esto, ¿por qué no le pasó nada? Y los hermanos, cuando empezaron a ver que no nos pasaba nada, decían, no,
repente empezó a escuchar una palabra de parte de Dios, una palabra de parte de Dios, una palabra de parte de Dios, y fuiste, porque escuché una palabra de parte de Dios, te convertí. Ese es el otro sacerdote mudo que se convirtió, es uno de los maestros de la escuela, es decir, él le enseña a los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque ha sido libre de la potestad de las tinieblas y hay autoridad de lo que Dios ha hecho sobre su vida para compartir el amor de Dios. ¿Por qué le digo esto? Sea valiente, no se frene por los impedimentos. Miren, en este mundo dice el Señor y lo advierte, va a haber aflicción, pero confiar. ¿Qué dice? Ya lo he dicho al mundo. Es decir, anímese, confíe en el Señor y extienda el Evangelio hasta lo último de la tierra. Que su iglesia tenga la necesidad, el deseo. Queremos, Señor, llegar hasta lo último. Queremos tener el valor, porque hay que ser valiente. Hay que ser valiente para poder hacerlo. Miren, ahí escuchamos a Ana. Yo la conozco de hace muchos años y siempre estaba esa carga en su corazón de ir a ese lugar y se fue sola. Y eso fue por valor. Hubo valor, porque mire, le voy a decir algo. El valor no tiene que ver con una capacidad humana. No tiene que ver con una capacidad humana. Dice que los discípulos son arrestados y son amenazados. Y cuando salen de ahí, ¿saben lo que hicieron? Se fueron a orar. Y lo primero que le pidieron al Señor: Señor, danos de nuevo, danos valor para predicar tu palabra. Es decir, no viene del hombre. No es una capacidad humana, viene de parte de Dios. Dios les va a dar valor, pero sienta en su corazón el deseo: quiero extender el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Lo tercero, estoy convencido también que para extender el reino de los cielos es necesario que nuestra voluntad esté presta para eso, ¿no? Y me encanta desde el versículo 4 en adelante, el desafío era ese. Jesús no les prometía más que lo necesario para que ellos pudiesen realizar la tarea. El resto quedaba en tener una voluntad, una disposición a elegir por el Señor. Dice: no lleven ni bolsa ni alforja, es decir, no les prometo grandes riquezas, no les prometo grandes premios ni fama, pero sí les prometo algo: que yo les voy a dar todo lo necesario para que ustedes hagan la tarea que tienen que realizar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios va a poner esto en nuestros corazones y lo va a permitir, pero es necesaria la voluntad. Si hay algo que a mí me apasiona en los mensajes de Jesús, a mí me gusta leer los mensajes y me gustan las predicaciones. No sé cantar, así que las canciones yo canto, pero canto muy mal. En cambio, las predicaciones me gusta escuchar, me gusta. Y a mí me encanta Jesús cuando predicaba. Jesús era desafiante. Miren, a mí daría mi vida por estar en un mensaje de Jesús en la tierra, escucharlo nada más, porque era, yo siempre digo, a veces yo trato de pensar qué ilustración puedo hacer, esto y el otro, y Jesús a veces decía una palabra y los convencía. Era una palabra tan fuerte de parte de Dios, tan desafiante, que hacía que la voluntad de las personas se diera ante semejante grandeza. Jesús está pasando y un hombre allí juntando, recaudando impuestos, y Jesús está pasando. Miren, era algo normal para Jesús, porque tenía que ir de ciudad en ciudad visitando personas, sanando enfermos, y de repente ve allí un varón y lo mira, y el mensaje tan poderoso, tan como 7 puntos le hizo, uno solo: sigue. Esa palabra fue suficiente para que Mateo, con su propia voluntad, dijera: dejándolo todo, le seguí. Es decir, no tuve oportunidad de otra cosa, porque Jesús me miró, penetró mi corazón y me dijo una palabra. Me miró a mí, que quizás no hubiese sido mirado por otra persona, y me dijo: sígueme. El Señor te desafía a que puedas elegir por Él, a que puedas decir: Señor, yo te quiero servir donde vos quieras y en lo que vos quieras. Es decir, a mí no me interesa el tener una posición. Quizás seas parte de los 70, quizás no seas uno de los apóstoles, quizás no te conozcan por nombre, por apellido, por función. Sea un 70 que sale a predicar de 2 en 2 y está extendiendo el Evangelio hasta lo último. Y quizás aunque no recibas quizás el aplauso y todas esas cosas, sí vas a saber que
estás haciendo lo que Jesús te mandó a que hagas, porque eso es lo que nos ha mandado a hacer el Señor, a poder compartir su palabra, a poder extender el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Te quiero desafiar a que puedas tener este deseo de poder hablar del Señor, pero también de que del lugar donde estás puedas ser parte de que muchas personas puedan alcanzar al Señor también, porque eso habla de una voluntad, eso habla de ceder. La realidad, siempre decimos nosotros con Sonia, a veces nos preguntan, ¿os amás Haití? Y yo les digo, ¿qué querés que te diga? La verdad no es un país muy lindo que digamos. O sea, no. Ahora, si vos me decís si amo el poder servir al Señor en ese lugar como podría ser en otro lugar, sí, claramente. Y miren, quiero compartir una palabra antes de terminar en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y con esto vamos a terminar, con esta palabra. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. Miren lo que dice el apóstol, del todo, por amor de vuestras almas, aunque amando más, se ha amado menos. Este es el desafío de poder ceder nuestra voluntad al Señor. El apóstol está planteando la realidad que vivía todos los días y está tratando de permitirle a la iglesia de Corinto que comprendiese hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ellos. Y es impresionante porque el apóstol va a decir cuánto estaba dispuesto a sacrificar, si se puede utilizar ese término, o de hacer por causa de lo que Dios había puesto en su corazón, por ese amor que tenía hacia esas personas. Y dice, voy a gastar lo mío y aún yo mismo, si es necesario, me voy a gastar. En otras oportunidades él dice, aún sobre mi cuerpo llevo las marcas por estar haciendo esta tarea. Va a decir en otra oportunidad, ay de mí si no predicara el Evangelio, porque si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si no, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, hay algo en mí que me moviliza a poder hacerlo. Tiene que haber algo en nosotros que nos quiera movilizar también a querer hacerlo. Yo no sé hasta dónde nos vamos a desgastar, pero tiene que haber en nuestro corazón un deseo de estar dispuesto a desgastarnos por completo para que otras personas puedan alcanzar, tener la oportunidad y la posibilidad de conocer al Señor. Y creo firmemente que lo estamos haciendo como iglesia. Desde este lugar, desde este momento, es un principio, es un primer paso. Para algunos quizás sea una primera experiencia, pero va a ser una primera experiencia que va a seguir continuando. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a gastarnos por causa del Señor, para que aunque amemos y no nos amen de la misma manera. Miren, podría contarle un montón de historias, le conté con todas historias lindas, le puedo contar un montón de historias feas, porque la realidad es así. La realidad es que no siempre son todas las cosas buenas, nos han pasado muchísimas situaciones, muchísimas dificultades, pero la verdad es que estamos dispuestos a hacerlo como están dispuestos ustedes a hacerlo por otras personas también. Tenemos que como iglesia estar dispuestos a gastarnos por causa del Señor y por sobre todas las cosas para que las personas puedan tener la posibilidad de escuchar su palabra. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Cuando nos estábamos por ir la primera vez, después de 3 años de haber trabajado con ciertas familias, hogares y demás, una de las cosas, uno de los testimonios de los tantos que nos impactó a nosotros fue ver una señora que había estado durante los 3 años con nosotros y pertenecía a la iglesia, era parte de la iglesia, todo lo normal, participaba y demás, pero ella todavía no había tomado la decisión de seguir al Señor. Mucha gente se acercaba porque era nuevo
querían escuchar, y esa persona quiso tomar una decisión. Y recuerdo que me pidió si yo me podía arrodillar con ella para poder aceptar, porque deseaba cambiar su vida. Y a mí, miren, fueron 2 semanas antes de irnos, o 1 semana antes de irnos, un culto antes de irnos, o 2 cultos antes de irnos. Para mí fue el sentir que aunque habían pasado muchísimas cosas en el camino, aún hasta el último momento, el Señor estaba demostrando que Él era la respuesta a eso que Él había impulsado desde el corazón. Por eso te quiero decir que miren, muchas personas, aún personas que sembrarse una palabra y decir qué va a pasar con esta persona, y va a dar el fruto necesario, porque es Dios el que está poniendo eso en el corazón. Por eso te quiero animar a tener visión, te quiero animar a tener valor, te quiero animar a ceder tu voluntad también, a decirle: Señor, estamos dispuestos a cedernos para que tú puedas hacer lo que quieras con nosotros. Señor, en esta noche te agradecemos por tu presencia en medio de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú estás en este lugar, y sin lugar a dudas, Señor, tu presencia la que marca nuestras vidas y marca nuestros corazones, Señor. Cada uno de los que estamos en este lugar somos consecuencia de la obra de amor de otras personas también. Así como dice el apóstol: yo gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré, aunque amándolos más sea amado menos, sea quizás rechazado, quizás sea denigrado, quizás sea tenido en poca cosa. Pero Señor, qué maravilloso es saber que hay muchas lágrimas que se han sembrado para que nosotros hoy estemos en pie en este lugar y podamos agradecerte a ti. Hay muchas oraciones que han tenido que primero golpear los cielos para que después golpee nuestro corazón. Hay muchas palabras que antes de ser, Señor, sembradas en nuestros corazones, empezaron a gestarse en el corazón de otras personas para poder tener la oportunidad, y que todo pasara de la manera que pasó para que nosotros en el momento justo escuchemos esa palabra y nuestras vidas sean transformadas. Señor, después de haber vivido tanto, después de haber experimentado tu grandeza, tu amor, tu gloria, de la manera que lo hemos experimentado, ¿cómo no lo haremos también nosotros como iglesia? ¿Cómo no desearíamos nosotros extender el reino de los cielos hasta lo último de la tierra? Si también, Señor, tú nos has permitido a nosotros, que no éramos nada, acceder a la oportunidad de ser parte de tu reino, Señor. Por eso queremos extendernos hasta lo último. Queremos ser instrumento de tus manos para que muchas vidas puedan conocerte, Señor. Que tú puedas impulsar a cada iglesia de esta ciudad, de los alrededores, Señor, de toda la costa atlántica, para que sienta la pasión de poder seguir sembrando tu palabra en la Argentina. Que se planten cientos, que se planten miles de iglesias en Argentina, y que eso también, Señor, sea el semillero de muchos misioneros que vayan a otras naciones, y que tu palabra, Señor, siga corriendo, porque eso es un mover sobrenatural, eso es avivamiento, eso es un despertar que viene primero del cielo y que impulsa a la iglesia a también ser un instrumento de tus manos. Señor, levanta obreros a los lugares más inaccesibles, a lugares, Señor, en donde las puertas se estén cerrando, para que, Señor, esa palabra pueda entrar a sus corazones. En el nombre de Jesús, conforme a tu palabra lo declaramos, para que, Señor, tú abras las puertas, para que tu palabra pueda correr con libertad y pueda hacer lo que tenga que hacer. Que nosotros como iglesia podamos tener visión, que nosotros como iglesia, Señor, podamos tener valor, más en este tiempo en el que vivimos, para seguir confesando tu palabra. Que nosotros, Señor, como iglesia, también estemos dispuestos a ceder nuestra voluntad para que tú hagas lo que quieras a través de nuestras vidas. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.